Hola, ¿cómo están? Un saludo a todos los que están viendo y escuchando este video. Vamos a continuar hablando acerca de algunas cosas que tienen que ver con pues, la revelación del Hijo y no la revelación del Hijo, sino más bien todo el fundamento del Evangelio, que es Jesucristo mismo, ¿no? Su deidad, sus teofonías, su revelación como el verbo divino, etcétera, etcétera, como el que estuvo con el Señor desde antes de la fundación del mundo. Así es que vamos a hacer una oración, vamos a pedir la ayuda del Señor y vamos a continuar. Hoy quiero hablarles algo acerca de la sangre y acerca del Espíritu de Cristo. Vamos a tocar algunos puntos de eso y vamos a ver qué nos dice la Escritura en esta plática que vamos a hacer. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesucristo por tus bondades y por tu misericordia. Te rogamos en esta hora, Señor, que tu Espíritu Santo nos ayude a hablar y a escuchar tu palabra conforme a tu propósito y que nuestros pensamientos, Señor, estén centrados en tu palabra, en Cristo, quien es la centralidad y la universalidad, Señor, de tu propósito. Bendice a la iglesia, Padre, bendice a todos los que te están escuchando, los que van a escuchar esto. Que tu bendición sea sobre cada uno en el nombre de Jesús, Señor. Amén. Aleluya. Yo creo que uno de los primeros elementos que nosotros aprendemos en nuestra vida cristiana con respecto a lo que hizo el Señor Jesucristo por nosotros es el derramamiento de la sangre de Cristo y es el Espíritu de Cristo en nosotros, el Espíritu Santo. Así es que este tema de la sangre y el tema de el Espíritu del Señor, el Espíritu de Cristo, podemos decir que es algo que todos los cristianos aprendemos desde el principio, pero lo que sí quiero hacer notar es que el entender esto es necesario para todas las personas. Entonces, hoy, y lo vamos a ver por qué, tanto para los que conocen al Señor como para los que no conocen al Señor, ¿no? Para los que recientemente han nacido de nuevo y también para los que ya han caminado con el Señor más tiempo. La sangre y el Espíritu es de lo que vamos a hablar y los vamos a considerar como un elemento prometido por parte de Dios en su palabra. Es decir, Dios prometió que a través de la sangre iba Dios a hacer algo, pero también prometió su Espíritu. Entonces el Señor ha provisto para nosotros su sangre. ¿Qué hace la sangre? Nos limpia, aleluya. Nos limpia, es como un don permanente que está fluyendo justamente por las heridas de Cristo. Y fluyó por las heridas de Cristo, ya no fluye ahí, pero es algo que fluyó, pero es permanente. Y Él ha provisto también su Espíritu Santo, que tiene la labor de vivificarnos a nosotros. Entonces, por un lado, la sangre que perdona nuestros pecados y que nos limpia, y por otro lado, el Espíritu Santo que nos vivifica, que nos fortalece y que nos sostiene en toda situación. En el libro de los Hechos, en el capítulo 2, en el día del Pentecostés, pudiendo llamarlo como el estreno de la iglesia, la inauguración de la iglesia en ese momento del Pentecostés, justamente de esto habló el discurso que el apóstol Pedro dio sobre el Señor Jesucristo, y ese discurso del apóstol Pedro fue acerca de Cristo y su obra. Habló de su muerte, habló de su resurrección, habló de su ascensión y habló también del derramamiento de su Espíritu. Ahora, en esto que el apóstol Pedro expuso,
está la base y está el resumen de toda la obra de Dios que se concretizó, se materializó de esta manera. Entonces desde ahí brota toda la edificación y trabajo de Dios a manera de gracia y por medio de la fe, como dice la carta a los Colosenses, dice, y lleva fruto y crece también en vosotros desde el día en que oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad. Entonces así debemos andar, recibiéndolo constantemente por fe, constantemente por fe. Ahí puedes encontrar esta lectura ahí en Colosenses 1:6. Bueno, desde ese día de Pentecostés y gracias a la predicación del Evangelio por el apóstol Pedro, que estaba realmente con la luz del Señor, iluminado por el Señor, a la luz de la exposición de Cristo, de su persona divina y humana prometida en las Escrituras y de su obra, se puede responder una incógnita, mis hermanos, a la necesidad humana. Fíjate, cuando Pedro expone todo esto, ellos dicen, ¿qué haremos? Esta es la incógnita. ¿Qué haremos de la necesidad humana? Ellos oyeron quién era el Cristo, cómo lo habían matado, por qué había muerto, dónde estaba. Y ahora ellos se preguntan, ¿y qué haremos? ¿No? Entonces aquí el apóstol comienza, inspirado por el Espíritu Santo, les comienza a hablar porque así el Señor Jesucristo había prometido que sería. Él nos recordaría todas las cosas y también nos recordaría sus palabras. Esto lo dijo en el capítulo 14 del Evangelio de Juan, versículo 26. Entonces tenemos nosotros que esta enseñanza apostólica, o la enseñanza de los apóstoles, y esta específica en donde el Espíritu habla por medio de Pedro, son palabras, mis hermanos, que provienen del Antiguo Testamento. O sea, todo esto que habló aquí Pedro proviene del Antiguo Testamento y proviene de algo muy interesante, el trabajo progresivo de Dios. Nadie estamos descubriendo el hilo negro, nadie estamos descubriendo nada nuevo, sino estamos en la labor de otros, entramos en la labor de otros. Entonces aquí el apóstol Pedro, inspirado por el Espíritu Santo, ¿no?, está hablando palabras que venían del Antiguo Testamento, insisto, del trabajo progresivo de Dios, de sus promesas, de la tipología o la preparación de Dios, y palabras que también habían sido interpretadas por el Señor Jesucristo. Y entonces esa fue una de las tareas preciosas del Señor Jesucristo, ¿no? Y continuó siendo también una tarea preciosa del Espíritu Santo, hablar todo lo que se había prometido y dar continuidad a todo lo que Dios ya había hablado desde antes. Entonces, durante los 40 días después de la resurrección, el Señor Jesucristo, nos dice la Biblia, que se les estuvo apareciendo a los apóstoles, trayendo a ellos enseñanza del Padre por medio de Él y del Espíritu Santo. Enseñándoles, dice la Escritura, y también vemos que ahí aparece que les enseñaba e interpretaba las Escrituras. ¿Y qué hacía con esto? Les abría el entendimiento espiritual. Eso es algo que tú y yo tenemos que orar cuando leemos. Hoy yo estaba leyendo Proverbios en la mañana y estaba leyendo Crónicas en la madrugada. Primera de Crónicas, me he detenido mucho ahí. Y necesitamos la luz de Dios para comprender la Escritura, que el Señor nos abra la Biblia y que nos dé entendimiento espiritual. Ahora, a raíz de toda esta enseñanza hecha por el propio Hijo de Dios, es que podemos tú y yo aceptar, es decir, no podemos menospreciar la instrucción de los apóstoles que está aquí en la Escritura. Entonces, desde ese hecho, el recibir lo que ellos han escrito por el Espíritu Santo es recibir al mismo Señor Jesús. Y entonces nos damos cuenta que recibir al Señor Jesús, fíjate, les escuchamos a ellos, recibimos, es lo mismo que recibir al Señor Jesús. Y recibir al Señor Jesús es recibir al Padre. Fíjate qué interesante, cuando tú oyes lo que yo te estoy predicando, fíjate bien lo que te digo. Yo recibo de Cristo, es un ejemplo nada más, y te estoy compartiendo esto. Entonces, tú recibes esto que estás recibiendo a Cristo, no me estás recibiendo a mí. Pero al recibir a Cristo estás recibiendo al Padre. Lo mismo que yo. Recibo de los apóstoles, recibo de Cristo
y recibo del Padre. Entonces todo esto es una continuidad. Aquí no hay nada como que exista como hablar de mi propio ministerio, mi predicación, no. Estamos enseñando la palabra y estamos hablando conforme a la Escritura y estamos viendo que Dios tiene un trabajo progresivo que comenzó con los profetas, continuó con el Señor Jesucristo como la confirmación y la realidad de todo lo que los profetas hablaron, luego continuó por medio del Espíritu Santo en los apóstoles, el Señor se va al trono con el Padre y la gente escucha a los apóstoles y los que escuchan a los apóstoles escuchan a Cristo y el que escucha a Cristo escucha al Padre que Él envió. ¿Te das cuenta cómo es todo esto? El que a vosotros recibe, a mí me recibe, y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. Mateo 10:40. Entonces, lo que ellos enseñaron en esta inauguración de la iglesia y a la luz del Evangelio es que el hombre conozca su necesidad de Dios y que conozca su necesidad de salvación. Ellos estaban enseñando eso. ¿Qué haremos? Decían ellos. Es el dilema humano. ¿Qué haremos? Entonces ellos estaban dando a conocer la necesidad de Dios y de salvación y todo lo que implica comenzar el camino de la vida eterna. Por esto es que surge la pregunta de ese discurso del Pentecostés. ¿Qué haremos, hermanos? ¿Qué haremos? ¿Qué ocurrió aquí? En esta pregunta, en esta interrogante, quedó manifestado algo interesante. La necesidad, escucha bien esto, del hombre al tratar de salvarse por sus propias fuerzas. Ahora, aquí lo trascendental, lo importante, es lo que Él hizo por nosotros y no lo que nosotros tenemos que hacer, sino lo que Él hizo por nosotros. Por nuestra parte, solamente tenemos que creer. Creo en el sacrificio de Cristo, creo en la encarnación de Cristo, mi Señor. Creo en la vida de Cristo aquí por 33 años y medio, creo en su muerte, creo en su resurrección, creo en su ascensión, creo en su segunda venida, creo en la venida del Espíritu Santo. Esta es la fe. Nosotros solamente lo recibimos para creer y todo lo demás ya lo hizo el Señor. Tú y yo no tenemos que hacer absolutamente nada, porque ya todo lo hizo el Señor. Así es que nos damos cuenta que el Señor ha dado respuesta a esta consulta, ¿no? ¿Qué haremos? Y el Señor da una respuesta. Y entonces, en esta respuesta, el Señor aquí nos presenta los elementos claves de los que ahorita te hablé, la sangre y el Espíritu Santo, principalmente, que es de lo que estamos hablando. ¿Qué es esto? O sea, ¿por qué hablamos de la sangre y el Espíritu Santo? Porque es la base que necesitamos para comenzar. Pero ¿sabes qué? También es lo que necesitamos para continuar y es lo que necesitamos para terminar. Esto nos tiene que quedar bien claro. El hecho de hablar de la sangre y del Espíritu Santo lo necesitamos para comenzar, lo necesitamos para continuar y lo necesitamos para terminar. ¿Por qué? Esta es la respuesta del Padre, es la respuesta del Hijo, es la respuesta del Espíritu Santo, es la respuesta de la palabra y también de los apóstoles. Y entonces esta tiene que ser la respuesta de la iglesia también. A la gente que le hablamos de Cristo tenemos que enseñarles que necesitan entender por qué Cristo derramó su sangre y cómo es que la venida del Espíritu Santo viene sobre aquellos que creen como una promesa por medio de la fe. Entonces, esto era, en síntesis, lo que Dios ya había prometido. Y aquí el apóstol Pedro está totalmente orientado hacia la promesa del Padre en aquellos elementos centrales, en aquellos elementos básicos, fundamentales del nuevo pacto, que es la manera apropiada de andar nosotros con Dios, o de cualquier persona de andar con Dios. Entonces, si continuamos aquí con Hechos, nos dice que a este Jesús resucitó Dios, de lo cual nosotros somos testigos, dice aquí el apóstol Pedro. Habiendo recibido la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Esto está en 2:32,
33 del libro de los Hechos. Entonces el apóstol Pedro esto lo recibió ya como un hecho. Era un hecho esto que estaba aquí pasando, algo ya cumplido, ¿no? Dios esperaba la resurrección de Jesús para poder incorporar la gloria del Señor a la humanidad y también por su Espíritu entregarnos esta obra. Fíjate, cuando el Espíritu viene, nos entrega la obra del Padre a través de Cristo y nos entrega la obra de Cristo que hizo con el Padre. Bendito Espíritu de Dios. El Espíritu Santo no es para que veamos burbujas arriba de la gente, no es para que hagamos bobería y media, eso no existe, eso no es bíblico. ¿Para qué viene el Espíritu Santo? Para entregarnos toda la obra de Cristo, obviamente mediante el Espíritu. Y entonces comenzar su obra de convicción en el mundo, convencer de pecado, convencer de justicia y convencer de juicio, sin importar cuán duro sea o cuán difícil a nosotros nos parezca, pero para el Espíritu Santo todo es posible. Dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Esto lo habla el Señor en el Salmo 110, ¿no? Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Y yo quiero adorar al Señor con estas palabras. Padre, gracias por Jesucristo, gracias Espíritu Santo porque tú nos has revelado que a este Jesús que fue crucificado, el Padre le ha hecho Señor y Cristo. Y ahora podemos decirle, tú eres nuestro Señor y tú eres nuestro Salvador, el ungido del Padre. Aleluya. De esta manera adoramos a Dios con todo esto. Y entonces David está profetizando la ascensión de Jesús y la conclusión final de todo este testimonio acerca del Hijo, de su persona divina, humana, de su muerte expiatoria, de su resurrección, de su ascensión, de su intercesión y del derramamiento de su Espíritu. Esto es necesario saberlo y entenderlo, esto es necesario oírlo y creerlo, sobre todo creerlo. ¿Por qué? Porque todo esto se recibe por fe. Padre, yo te agradezco que tú enviaste a tu Hijo Jesucristo. Él se encarnó para venir a derramar su sangre por mis pecados. Señor, y tú le levantaste de los muertos, le sentaste a la diestra y vino el Espíritu edificante para llenarnos de ti. Aleluya. Esto lo tenemos que recibir por fe. Y entonces la fe dice que es por el oír, ¿no? Entonces por esta razón es importante y es además fundamental predicarlo. Tenemos que predicar justamente este mensaje. Jesucristo lo mandó y que de esta manera se reciba y comience la salvación verdadera en los seres humanos. Así lo quiso el Señor, así lo prometió y así lo mandó el Señor. Luego en el siguiente versículo vemos la pregunta que mencionamos ya antes. Varones y hermanos, ¿qué haremos? Hechos 2:37 y Pedro le responde, arrepentíos. Híjole, qué tremendo. Antes nosotros teníamos un punto de vista conforme a las mentiras del diablo. Era nuestro paradigma, ¿no? Pero ahora esas mentiras se exponen a la luz de la palabra. Como dice aquí, Pedro le respondió, arrepentíos. Entonces, comenzamos a comprender las cosas de Dios porque estamos oyéndole. Híjole, qué importante es aprender a oír. El que tenga oídos para oír, que oiga. Qué importante es aprender a oír. Entonces Pedro continúa diciendo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo, dice aquí, para perdón de los pecados. ¿Qué está ocurriendo aquí? Bueno, Dios, a través de su Espíritu, nos está indicando lo que tenemos que hacer. ¿Qué tenemos que hacer? Comenzar a ver las cosas desde el punto de vista de Dios. Es necesario el arrepentimiento para el perdón de los pecados. Súper necesario. Hoy leí en Proverbios que el que se aparta, el que confiesa su pecado y se aparta, alcanza misericordia. Entonces, este es el punto de vista de Dios.
Y es desde donde tenemos que empezar a ver las cosas, desde el punto de vista de Dios. Es decir, tenemos que empezar a identificarnos con Jesucristo, con la persona de Cristo, con la muerte de Cristo, con la resurrección de Cristo. Debemos obedecer al Señor. Ahora, la obediencia proviene de la fe. Yo obedezco porque creo en el Señor Jesucristo, ¿no? Entonces, la obediencia proviene de la fe, del aprender a descansar en Él y aprender a confiar en Él. Es decir, tú y yo contamos con el Señor. Podemos contar con Él y tenemos que aprender a contar con el Señor, que está con nosotros en todos los asuntos de nuestra vida. Así es que esta es la primera parte expuesta en esta palabra, que Jesucristo murió y he aquí por su sangre la remisión de los pecados. Luego se presenta inmediatamente la segunda parte, que es su complemento, dice, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Entonces la sangre te limpia, crees en el mensaje del Señor y recibes el don del Espíritu Santo, el regalo, la gracia del Espíritu Santo. Aunque tú y yo no podemos confiar en nosotros mismos, estoy hablando de los cristianos, sí podemos confiar en Jesucristo y podemos confiar en el Espíritu Santo. El Señor Jesús confió tremendamente en el Espíritu Santo, incluso diciendo, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él les guiará a toda verdad. Fíjate qué confianza tenía el Señor Jesús, ¿no? Con respecto al Espíritu. Dijo, Él cuando venga, no se preocupen, Él los va a guiar a toda verdad. ¿Y sabes qué? Fue justamente de esa manera como el Espíritu Santo les recordó, según lo que dice aquí la Escritura, y les interpretó a los apóstoles la exposición de la palabra de Dios hecha por el propio Señor Jesucristo. Aleluya. Entonces, lo que hace el Padre siempre es traernos al Hijo, y lo que hace el Espíritu Santo es glorificar al Hijo y que lo recibamos por medio de la fe. Al Padre por el Hijo y al Hijo por el Espíritu. Ahora, ¿cuáles eran los términos del nuevo pacto? En el capítulo 8 de Hebreos podemos leer algo de esto. Desde el versículo 1. Tenemos que saber que toda esta epístola es una epístola muy preciosa, la verdad, porque su punto principal es declararnos que tenemos ayuda, porque antes nosotros éramos ajenos a Dios. Pero ahora tenemos a tal sumo sacerdote, dice aquí, el cual se sentó a la diestra del trono, a la majestad de Dios en los cielos. Además de él, ministro, servidor del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre, porque todo sumo sacerdote está constituido para presentar ofrendas y sacrificios, por lo cual es necesario que también éste tenga algo que ofrecer. Entonces, de esta manera, mis hermanos, nos presenta que si estuviera sobre la tierra, esto está interesante, si él estuviera aquí como en la tierra, como estaba el sumo sacerdote Caifás, como estaba Adán, el otro Anás, no sería sacerdote, habiendo aún sacerdotes que presentan ofrendas según la ley. Pero él no está aquí, él está allá, en la presencia del Padre. Entonces podemos aclarar que esta carta a los Hebreos, que se escribió antes del año 70, porque no había sido destruido el templo y aún funcionaba el sacerdocio, bueno, los cuales sirven todavía en esta época a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales, como se le advirtió a Moisés cuando iba a levantar o a erigir el tabernáculo, diciéndole, haz todas estas cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. Esto está en Hebreos 8:5. Entonces, ¿qué es lo que levantó Moisés? Un modelo. Él levantó un modelo. Pero Juan en Apocalipsis vio la realidad.
Moisés levanta un modelo que le fue presentado y Juan en el libro de Apocalipsis presenta la realidad que concuerda justamente con lo que Dios le mostró en el monte a Moisés. Pero ahora, tanto mejor ministerio es el suyo cuanto es mediador de un mejor pacto establecido sobre mejores promesas, dice el versículo 6 del capítulo 8 de Hebreos. Ahora es interesante, es importante, porque justamente este es el Nuevo Testamento a partir de Cristo, de un ministerio mejor que el de aquellos sacerdotes del Antiguo Pacto. O sea, estamos bajo un ministerio mejor, totalmente mejor que el del Antiguo Pacto. Y podemos darnos cuenta que aquí está hablando de un pacto nuevo que tiene unas promesas mejores, refiriéndose a la sangre de Jesucristo para el perdón de los pecados y al don del Espíritu Santo. Esas son las promesas mejores, porque esto es lo que diferencia o parte de la importancia o de la diferencia que es importante entre el antiguo y el nuevo pacto. La preciosa sangre de Cristo para el perdón de los pecados y el don del Espíritu Santo. Así es que estos son justamente los elementos centrales del nuevo pacto del que está hablando aquí Hebreos, a los que se refiere el autor. Y entonces estos elementos fueron prometidos por Dios, quedando manifiesto que únicamente por estos elementos se hace posible andar con Dios. Es la única base real, no hay otra. Los machos cabríos, las becerras, los corderos, los toros y las vacas que se sacrificaban, era solamente una tipología, una manera de ver. La realidad ahora está en Cristo y no hay otra manera de poder continuar con Dios. Así es que siguiendo aquí con Hebreos 8, dice, porque si aquel primero hubiera sido sin defecto, ciertamente no se hubiera procurado lugar para el segundo, porque reprendiéndolos dice, he aquí vienen días, dice el Señor, en que estableceré, dice, con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto, no como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos no permanecieron en mi pacto y yo me desentendí de ellos, dice el Señor. Hebreos 8, 7 y 9. Hoy conocemos que hay personas, y a veces, de repente, cuando no estamos bien centrados en el Señor, ¿no? Pero hay personas que quieren actualmente agradar a Dios en base al antiguo pacto. Pero Dios ya no se entiende con nosotros en los términos del antiguo pacto. Hay que tener mucho cuidado con las promesas antiguas, poder discernir en dónde encajan ahora o si ya no encajan, ¿no? Muchas de esas cosas. Aunque hay principios en todas ellas que son aplicables, muchas ya no, porque a veces queremos, por ejemplo, leemos algún texto del Antiguo Testamento y nos sentimos condenados cuando hay alguna situación difícil, ¿no? Por ejemplo, no, es que este está tremendo y yo me siento muy mal porque aquí el rey Usías hizo esto y entonces el rey David hizo aquello y Salomón hizo lo otro y yo creo que así. No, tenemos que remontarnos a la realidad que es Jesucristo y entendernos con el Señor de acuerdo a la sangre y el Espíritu Santo que nos envió como promesa. Ese es el nuevo y mejor pacto. El nuevo y mejor pacto. Entonces Dios sabía cuál era el objetivo de aquel antiguo pacto. Y entonces, a modo de ilustración, nosotros podemos referirnos a él como un instrumento que nos está mostrando algo, es como un diagnóstico, por decirlo de alguna manera. Pero el ministerio del nuevo pacto es el del remedio por medio de la sangre y del Espíritu. Por lo cual, este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. ¿Cómo? Pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré por obra del Espíritu Santo. Es esto. Y seré a ellos por Dios y ellos me serán a mí por pueblo. Y ninguno enseñará a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor de ellos. Esta es la obra del Espíritu Santo. ¿Cómo le conoceremos? Por el Espíritu Santo. Porque seré propicio a sus injusticias, esto es la sangre, y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades.
Entonces aquí vemos la sangre y aquí vemos al Espíritu, y esto está en Hebreos 8, versículo 10 al 12. Ahora, podemos ver presentes aquí en este texto, en lo que el Espíritu está hablando por Hebreos acerca del nuevo pacto, los dos elementos esenciales de la promesa de Dios. Espero que los puedas ver. Como dicen Colosenses, por tanto, de manera que haber recibido al Señor Jesucristo, andad en Él. Andad en Él. A Cristo no lo recibimos por la ley. A Cristo no lo recibimos por los 10 mandamientos de Moisés. A Cristo no lo recibimos porque David fue rey. A Cristo lo recibimos por fe. Su sacrificio y su espíritu lo recibimos por fe. ¿Te das cuenta? Acuérdate lo que ocurrió con la iglesia de Galacia, con los Gálatas. Dice, comenzaron por el espíritu, pero quisieron acabar por la carne. Entonces, lo que comienza por el espíritu tiene que culminar por el espíritu y por la sangre. Solo por la sangre y por el espíritu se puede completar la carrera, mis hermanos. En el Antiguo Testamento podemos ver también que Dios nos habla del nuevo pacto que vendría o del nuevo pacto que vendrá. En el profeta Jeremías dice, he aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel, y con la casa de Judá. Claro que inicialmente la promesa era para ellos, pero la Biblia nos enseña que nosotros, los que no somos judíos, los gentiles, fuimos incorporados en Cristo y fuimos incorporados por la fe en la simiente de Abraham. Entonces tú y yo somos la simiente de Abraham. Entonces, todo esto nos corresponde también a nosotros. Y continúa diciendo, no como el pacto que hice con sus padres el día en que tomé la mano, su mano, para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y escribiré en su corazón, y seré para ellos Dios, y ellos me serán a mí por pueblo, y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos, y no me acordaré más de su pecado. Esto está tremendo. Oh Padre, te adoramos, Señor, por esta gracia tan grande, de que todo lo que te hemos confesado, de que todo lo que nos hemos arrepentido y apartado, Señor, está olvidado. No te acordarás tú más de nuestro pecado, bendito seas. Fíjate, estas palabras son las que Jesucristo les había enseñado a los apóstoles. Esto que está hablando Jeremías. Y ahora podemos ver claramente que se referían a la sangre y al espíritu. ¿Cómo es que perdonaría el Señor la maldad de ellos o de nosotros? Por medio de la sangre. ¿Y cómo es que iba a poner sus leyes, iba a poner su voluntad en nuestro corazón? Por medio del espíritu. Entonces aquí podemos ver la sangre y el espíritu claramente, que están llevando a cabo el nuevo pacto. Es decir, la sangre y el espíritu están llevando a cabo, que son los dos elementos de Dios prometidos, cumplidos, están llevando a cabo el nuevo pacto. Este es el nuevo pacto, ¿no? Lo mismo lo podemos ver en Ezequiel, esparciré sobre vosotros agua limpia, y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos, os limpiaré. Bueno, esto es lo que hace la sangre de Cristo, os limpiaré. ¿Cómo nos limpia el Señor? Por la sangre de Cristo. ¿Te das cuenta? Y os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne corazón de piedra, y os daré un corazón de carne y pondré entre vosotros mi espíritu. Esto está en Ezequiel 36, 25 al 27. Entonces, tú y yo nos podemos dar cuenta que todo lo que está aquí expuesto en la palabra es algo que Dios ha dado. Oye, esto está tremendo. Dios lo habló y lo dio. Bendito es el nombre de nuestro Padre Celestial. Que Él habló y lo dio en su tiempo
todo lo que él había hablado. ¡Cuánta fidelidad de Dios! En verdad, cuánta fidelidad de Dios. Por ejemplo, dice, yo esparciré, yo daré, yo limpiaré, yo quitaré. ¿Y nosotros qué haremos? ¿Solamente recibirlo? Esa es la pregunta de aquellos hombres en el Pentecostés. ¿Qué haremos? Pues solamente se tenía que recibir y vivir por fe en el Hijo de Dios. Todo este quitar y limpiar, mis hermanos, es por la sangre, es por la cruz, por la resurrección, por sus obras, es por la ascensión y por el derramamiento del Espíritu. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Ezequiel 36, 27. Fíjate, nosotros solos jamás vamos a poder, nosotros solos jamás vamos a lograr absolutamente nada, pero Dios dice, yo haré que andéis. Esto está tremendo. Yo haré que andéis. Si todavía permanecemos es porque Él lo está haciendo. Él pone el querer como el hacer. Yo haré que andéis. ¿Te das cuenta? Esta es la dádiva de Dios. Fíjate, nos dio a su Hijo y nos dio el don del Espíritu Santo para que todo o para todo aquel que en Él cree, ¿no? Es decir, esto no, el Señor no nos está alquilando algo, el Señor no nos está prestando algo, es un regalo, porque por méritos nunca podríamos nosotros obtenerlo jamás. Es un regalo que vino por la pura gracia de Dios. No hay otra manera de obtenerlo más que por medio de la fe en esa gracia de Dios. Y existe, es una sola manera de recibir este regalo, insisto, es por fe, creyéndole a Dios, creyendo en el Señor Jesucristo como el don de Dios. Y esto es la gracia de Dios. Esta es la obra que Él dijo que teníamos que hacer, creer en el que Él había enviado. Eso es algo que Dios enciende. Eso es algo que Dios inicia en nosotros, inicia en la gente que cree en Él. Y entonces tú descubres por gracia y por auxilio o por socorro de Dios. Entonces las obras surgen como resultado de lo que Él ponga y de lo que Él haga. Bueno, esas son las promesas del nuevo pacto anunciada por los profetas y los apóstoles. La sangre derramada por Jesucristo para perdón de pecados y el Espíritu Santo. Fíjate, Jesús nos dijo, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. El que oye y cree, dice aquí, ha pasado de muerte a vida y vida eterna. Y entonces, dice aquí la Biblia, y el Señor le resucitará en el día postrero. Ahora, hablando de la sangre de Cristo, tenemos que ver que tiene muchas facetas la sangre de Cristo. Puedo decir que es polifacética la sangre de Cristo, ¿no? Todo esto que acabamos de hablar son las promesas básicas del nuevo pacto, la sangre y el Espíritu Santo, ¿no? La primera provenía de la obra de Jesús, de su crucifixión, y la segunda de la promesa del Padre, luego de la resurrección y de la ascensión. Pero quiero que también consideremos algunos aspectos que sintetizan la obra del Señor Jesucristo en la cruz, de su trabajo, ¿no? Extrayendo las cosas negativas implantadas en nosotros por el mundo y quitando todo lo relativo a la vieja creación, limpiando y colocando todo lo que ahora, mis hermanos, es nuevo en lugar de lo viejo. Y entonces la obra de la sangre es limpiar y la obra del Espíritu es introducir lo nuevo en nosotros. Así es que hablemos de las múltiples funciones de la sangre de Cristo. Yo he oído barbaridad y media, se los vuelvo a decir, me da tristeza, me da pena ajena cuando líderes están hablando de tonterías con respecto a la sangre, inventando cosas en base a una
ridícula visión o ridícula revelación que tuvo un señor donde habla acerca de los 40 latigazos y cada latigazo te quita una enfermedad, ¿no? Y empieza a describir las enfermedades que quitan un latigazo de Cristo. Digo, que Dios mío, ¿qué es eso? Porque hablamos todo lo que no tiene nada que ver con la Biblia, ¿no? Y luego te dicen que la sangre del prepucio de Cristo la necesitas para que tus hijas no incurran en una depravación sexual, en una situación sexual pecaminosa. Entonces, ¿qué es eso, Dios santo? Imagínate. Déjame hablarte lo que es correcto, lo que la Escritura enseña, lo que necesitamos entender, que muchos no han entendido, a pesar de que saben que la sangre de Cristo tiene poder. Porque otros aún, sabiendo que la sangre de Cristo tiene poder, han hablado mal de ella, diciendo que es un fetiche, que la toman como fetiche, que no sé qué, y que hablar tanto de la sangre, ni saben y hablan. Entonces yo quiero hablarte de las múltiples funciones de la sangre. Fíjate, profetizando lo relativo a la sangre del Señor Jesucristo, tú y yo podemos darnos cuenta que la sangre de Cristo tiene muchas facetas. Es decir, tiene múltiples funciones la sangre de Cristo, preciosa sangre de Cristo. Y la primera sería delante de la faz de Dios. Y segundo, ante nuestra conciencia. Pero, como punto 3, delante del acusador de los hermanos. Delante de la faz del Señor es la única manera en cómo tú y yo nos podemos presentar. La única manera. Según lo que la Biblia nos explica. Y Hebreos nos enseña que la sangre limpia las conciencias de obras muertas. Una parte donde el diablo nos quiere desgraciar es acusándonos. Y tú dices, no, pero yo creo que la sangre de Cristo ya me limpió. Está bien, eso es bueno. Pero cuando llegas a un enfrentamiento con el acusador, donde constantemente te está sacando pecados, te está sacando tropezones, donde constantemente te está sacando cosas que tú ya confesaste, que tú ya no estás haciendo, te enfrentas a una cosa terrible, porque puede ser que estemos pidiendo perdón por el mismo pecado que ya no hemos cometido muchas veces y después de años, y no darnos cuenta que el Señor ya lo borró. Obviamente, si has vuelto a hacer algo que no debes hacer, decir o lo que sea, pensar o lo que sea, te tienes que volver a arrepentir. Pero yo me estoy refiriendo a cuando el diablo te acusa. Entonces la sangre de Cristo tiene un poder tremendo para limpiar nuestras conciencias, ¿no?, de obras muertas. Así es que hay 3 funciones principales delante de la faz de Dios, que somos perdonados. Segundo, ante nuestras conciencias. Y tercero, delante del acusador de los hermanos. Eso es importante que lo entendamos. Ahora, para poder meter más profundamente en todas estas funciones, vamos al libro de Éxodo, en el capítulo 12, cuando se habla de la Pascua. ¿Te acuerdas cuando estudiamos el libro de Éxodo? Y cuando tocamos el punto de la Pascua en el capítulo 12, ¿no? Entonces este fue el principio del caminar de Dios en su liberación. Después de más de 400 años de estar esclavizados en Egipto, Dios por fin se cumplió el tiempo y entonces levantó a un Moisés. Dios lo apartó y lo preparó y trabajó con él para poder utilizar a Moisés. Y después Aarón, ya por efecto así de Moisés, o por efecto Dios le permitió a un Aarón ahí y poder liberar a su pueblo. Entonces aquí en la Pascua, en el capítulo 12, vemos que es en donde el Señor está dando ciertas instrucciones a Israel. Y en esas instrucciones que Dios le da a Israel, también nos está instruyendo a nosotros como iglesia. Porque en esto es lo que tenemos que ser instruidos. No en lo que se le ocurre decir a una persona sobre la sangre y sobre el sacrificio de Cristo, sino en lo que la palabra dice.
Dice que estas cosas les acontecieron a ellos y están escritas para amonestarnos a nosotros. Pero antes de esto, vamos a un versículo ahí en Hebreos, en donde el Espíritu Santo, por mano del autor, nos dice: y Moisés, es el que vamos a leer en Éxodo, a la verdad fue fiel en toda la casa de Dios como siervo, dice, como testimonio de lo que se iba a decir. Fíjate, la fidelidad de Moisés, según Hebreos 3:5, sirvió como base, como testimonio, dice aquí la Escritura, de lo que se iba a decir. Ahora, esa frase, lo que se iba a decir, es importante que la consideremos. Tal vez nunca la has considerado aquí en Hebreos 3:5. Y pensado en la Pascua, ¿no? En lo que ocurrió. Te ubicas en Éxodo 12 y en Hebreos 3:5. Y entonces esa frase es importante. ¿Por qué? Porque tiene relación con lo que acontecerá en el futuro y no en la propia generación de Moisés. O sea, Moisés estaba siendo fiel en su casa por causa de lo que se iba a decir después a nosotros. ¿Te das cuenta? Entonces, esto no tenía que ver ni con el tiempo de Moisés, ni tenía que ver con el tiempo de Josué, ni de los jueces, sino en el tiempo de la iglesia, en el tiempo en el que la iglesia comenzó, es decir, a partir de este siglo, la Biblia llama el siglo, pues a partir de que Jesucristo vino para acá, ¿no? Entonces, esto es lo que se iba a decir en el Nuevo Testamento, lo que Dios tiene que decir hoy en la iglesia y lo que era de la iglesia. Así es que en este tiempo, en esta dispensación, en este tiempo de gracia, es cuando esto se iba a decir. Y entonces Dios lo fue preparando desde los tiempos antiguos para decirlo en este tiempo. Ahora, cuando leamos a Moisés en el pasaje de la Pascua, en el capítulo 12 del libro de Éxodo, nos vamos a dar cuenta, veremos que no solamente es un pasaje, mis hermanos, histórico o un pasaje, los que les gusta la arqueología, ¿no? Arqueológico, en donde se pueden demostrar varias cosas y todo ese asunto. Porque detrás de toda esa historia hay algo importante que tenemos que considerar. La mano de Dios estaba. La providencia de Dios estaba preparando algo para nosotros. Porque Dios nos quería hablar hoy. Fíjate hasta dónde estaba la visión de Dios. ¿De cuántos miles de años estamos hablando? Los tiempos de Moisés y estos tiempos. O sea, Dios ya estaba viendo estos tiempos. No solamente los que estamos viviendo ahorita nosotros, sino los que ha vivido la iglesia. Así es que Él estaba preparando algo para nosotros, ahorita que estamos aquí, y para todos los que ya se fueron en siglos pasados. Entonces Dios quería hablar hoy. Y así como nosotros estamos en los hombros de nuestros antepasados cristianos, hermanos cristianos, ¿no? Tenemos que ser fieles como lo hizo Moisés. Fieles en sembrar, fieles en trabajar, fieles en cosechar y servir a la causa de Cristo en nuestra generación. Tenemos que mantenernos fieles porque Dios va a hacer algo más adelante también. Qué importante es que entendamos esto. Así es que Moisés fue fiel en su casa y nosotros tenemos que ser fieles también para la causa de Cristo en nuestra generación, para las próximas descendencias se asienten sobre nuestros hombros. Entonces veamos qué nos dice Dios en su palabra en el libro de Éxodo capítulo 12, desde el verso 11 al 15.
Habló Jehová a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto, diciendo: este mes os será principio de los meses para vosotros. Este mes es Abib Nisán y se está identificando con el principio del año. Sabemos, el tiempo de Dios es diferente al tiempo de los hombres, ¿no? Esto se identifica justamente en el equinoccio de la primavera, en donde comienza el año de Dios. La Pascua fue por ahí de marzo. La tarde del 21 de marzo comenzó este año de Abib y fue cuando el pueblo partió de Egipto. Justamente en ese momento o en ese tiempo. A eso se refiere el mes de Abib o el mes de el renuevo y de la salida del pueblo de Israel. Entonces, el mundo tiene un calendario babilónico diferente, pero dice para vosotros. Fíjate qué interesante. Dice aquí, otra vez. Habló Jehová a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto diciendo: este mes os será principio de los meses para vosotros. Está hablándole al pueblo de Dios. Ahorita el mes de enero, Janos, y el mes de el sol, que es no sé cuál, si es el domingo, el lunes, ¿no? El mes de todos esos dioses extraños y creados por la idolatría, los demonios en las antiguas religiones, son las que reinan, pero aquí todo esto es el imperio babilónico, tiene que ver con todo el rollo babilónico. Pero aquí es diferente, dice para vosotros, es decir, para los que son los suyos, los que son su pueblo. Nos dice que este será el primero de los meses del año. Hablad a toda la congregación de Israel diciendo: en el 10 del mes, de este mes, tómense cada uno un cordero según la familia de los padres, un cordero por familia. Mas si la familia fuere tan pequeña que no baste para comer el cordero, entonces él y su vecino inmediato a su casa tomarán uno según el número de las personas, conforme al clamor de cada hombre, haréis la cuenta sobre el cordero. Fíjate, desde el principio Dios está mostrando su alcance corporativo de la obra del cordero, no solamente tú, sino tu vecino, conforme a la familia. Y luego dice: el animal será sin defecto, porque está representando al Señor Jesucristo. Macho de un año lo tomaréis de las ovejas o de las cabras, y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes. Este es justamente el día, exactamente es el día en que murió el Señor Jesucristo. El día 14 del mes de Nisán, que es el mes de Abib. Y aquí en estas palabras está profetizado esto. ¿Cuándo sería la muerte de Jesucristo? Aquí Dios la está profetizando. Y luego dice el 12:6 de Éxodo: y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Todo eso se cumplió exactamente al pie de la letra, en hora, en tiempo, en el momento, tal como Dios lo dijo. Así es que este es justamente el día en el que el Señor murió. Ahora, la sangre, mis hermanos, de la que habla aquí, para presentarla al Señor, habla de una sangre que se tenía que presentar delante de Dios. Entonces estaba dando instrucciones Dios a su pueblo y ellos le obedecían, pero no entendían el significado de todos estos ritos, porque eran ritos que tenían que hacer por parte de Dios, ¿no? Dice: y tomarán de la sangre, Éxodo 12:7. Esto no es un sentido literal, sino que se valdrán de la sangre para presentarla delante del Señor. Dice, entonces, tomar de la sangre es hacer uso de la provisión de Dios para nosotros. Oh, Padre, gracias, porque tú has proveído la sangre de tu amado Hijo, Señor, para nosotros. Que sepamos cómo podemos hacer uso de esa sangre, Padre, al pedirte perdón, confiados en el derramamiento de la sangre de Cristo. Y dice Pedro: Señor, que hemos sido
puestos para ser rociados por la sangre de Cristo. Aleluya. Y de esta manera empieza a enseñar a su pueblo el valor de la sangre. Fíjate, ya al principio Dios le había dicho a Noé que podían comer de todos los animales y de todo lo que se mueve, menos de la sangre. ¿Por qué? Porque la sangre era reservada para presentársela a Dios, porque ahí estaba la vida de los animales. Entonces el Señor está entrenando a la humanidad completa desde el comienzo para que vea las cosas desde su punto de vista, desde el punto de vista de Dios. Y Él sabe desde antes de la fundación del mundo que el Cordero de Dios estaba destinado a ser inmolado, dice aquí como dice la Escritura, y nosotros a ser redimidos por su sangre y edificados por su Espíritu, y la pondrán en los postes, en los dos postes, en el dintel de la casa, en que lo han de comer. Éxodo 12:7. Fíjate. Ellos primero tenían que poner la sangre en la casa antes de comer del cordero. Y con esto nos dice que además de poner la sangre en el lugar donde Dios la veía, debe estar a la altura del valor que le corresponde estar la preciosa sangre. Qué tremendo. Después dice, y aquella noche comerán la carne asada al fuego, panes sin levadura, con hierbas amargas la comerán. Ninguna cosa comeréis del cruda ni cocida en agua, sino asada al fuego, su cabeza con sus pies y sus entrañas. Ninguna cosa dejaréis de él hasta la mañana. Lo que quedará hasta la mañana lo quemaréis en el fuego, y lo comeréis así ceñidos vuestros lomos, vuestro calzado, vuestros pies, el bordón en vuestra mano, y comeréis apresuradamente en la Pascua de Jehová. Fíjate, el Señor está pidiendo una conciencia de ser diligentes, de urgencia, porque el tiempo del hombre no es el tiempo del Señor. Casi es apresúrense. Pablo dice a Timoteo, dice, fórzalos a entrar. Tenemos que ver que Dios tiene un tiempo y que en ese tiempo debe haber una diligencia. Esta palabra Pascua, que es Pesaj, que quiere decir pasar por alto, ¿no? Y el siguiente versículo lo explica, dice, pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito de la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto, yo Jehová, y la sangre os será por señal en las casas de que vosotros estéis. Éxodo 12, 12 y 13. Bueno, desde el comienzo tú y yo podemos ver, analizando todo esto que estamos viendo, podemos ver que en la sangre estaba la seguridad del hombre, y Dios quiere que nuestra fe tenga su base en ella. Preciosa sangre de Cristo, que nos limpia y nos purifica. El Señor no está buscando en nosotros nada fuera de la sangre derramada por su Hijo. Nada que nosotros podamos hacer. ¿Qué hace el hombre para salvar su alma? No por obras de justicia para que nadie se gloríe. Pues esto es un don de Dios. Entonces, no hay nada que podamos hacer, sino algo que ellos como Padre, Hijo y Espíritu Santo hicieron. Entonces, tú y yo no podemos hacer nada sino creer y recibir por la fe aquello que el Dios de la Trinidad hizo. Dice, y veré la sangre y pasaré de vosotros. Entonces con esto nos dice el Señor que pasará de ellos. No porque los israelitas fueran mejores que los egipcios, ¿no? Sino que ya habían ellos escuchado a Dios lo que tenían que hacer. Así es que, fíjate, los israelitas en nada eran mejor a los egipcios. En nada.
si ellos no hubieran colocado la sangre, sus primogénitos también habrían muerto igualmente que los primogénitos de los egipcios. Y démonos cuenta de algo aquí importante, porque lo mismo ocurre hoy. Él pasará por alto nuestros pecados por la sangre de Jesucristo. Bendito sea su nombre y alabado sea el Señor. Es lo mismo que en los tiempos de Moisés. Hoy Él pasará por alto nuestros pecados por la sangre de Jesucristo. Ahora, pasar por alto es ignorarlos. O sea, no los veo. Ya no los veo. Dios ignorando nuestros pecados por la sangre derramada de Jesús. Qué tremendo. Qué tremendo. Entonces, eso es lo que Dios quiere. Decir, Señor, esto no es porque yo sea muy bueno, porque yo me lo merezca. Eso es lo que tú quieres. Que yo vea la sangre de tu amado Hijo para que tú no hagas caso de mis pecados. Qué glorioso es el Señor. Entonces Dios quiere ignorar nuestros pecados, pero sin la sangre no nos va a perdonar. Es muy claro lo que dice aquí la Escritura. Jamás debemos venir al Señor por lo que tú y yo somos. Jamás. Jamás. Jamás debemos venir al Señor por lo que hacemos, ni jamás debemos venir al Señor por lo que sentimos. Nunca debe ser así. Solo podemos venir a su presencia en base a la sangre del Cordero, del Hijo de Dios. Y mi hermano, es por esa sangre que tú y yo estamos de pie y que podemos dejar de escondernos y que podemos venir confiados y reconciliados. ¿Por qué? Porque siendo sus enemigos, Jesús nos reconcilió con el Padre por medio de su sangre. ¡Qué tremendo! Entonces, ¿qué está buscando Dios? ¿Cuál es la base? La única respuesta es la sangre. La sangre de nuestro amado Señor Jesucristo. Hablemos un poquito de la sangre sobre las conciencias, que es el segundo aspecto de la sangre de Jesucristo. Fíjate, aquí hay algo que Dios nos enseña que es muy importante. La valoración de nuestras conciencias, Dios nos enseña, esa valoración de nuestras conciencias debe ser la valoración que Él da. Ahora, con respecto a esto, Hebreos nos dice algo también muy importante. Es una revelación que confirma todo lo que Dios vino preparando desde el principio. Dice, porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos, las cenizas de la brasera rociadas a los inmundos, santifican para purificación de la carne, ¿cuánto más? La sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo, sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. ¿No? Entonces fíjate, Dios, para enseñarnos a nosotros, había instruido primeramente a Israel en función del testimonio que hoy se habría de decir en esta era de la iglesia, de la gracia, del Espíritu, del Nuevo Testamento en el cual estamos hoy. Entonces, todo lo que Dios le instruye a Israel es para enseñarnos a nosotros, según leímos en Hebreos. Porque todo esto se hizo así, dice, para lo que se iba a decir después. Es decir, Moisés fue fiel en su casa para lo que se iba a decir después. Y es todo esto. Qué impresionante. Así es que le instruye a Israel en función del testimonio que hoy se habría de decir, insisto, en la era de la iglesia, de la gracia, del Espíritu, del Nuevo Testamento, en el cual estamos, ¿no? Entonces, hoy, mis hermanos, es estar en Cristo. Esto es lo que nos quería enseñar con todo aquello que enseñó y que le mandó y que instruyó al pueblo de Israel. Finalmente Dios nos quería enseñar esto, a estar en Cristo. Y al estar en Él, en Cristo, Él limpiaría nuestras conciencias, dice aquí la Escritura. Y nuestras conciencias, mis hermanos, debe de estar en el Espíritu. O sea, si la sangre de Jesucristo fue válida para Dios, ¿cuánto más debe serlo nuestras conciencias?
porque Dios utilizó la sangre de su Hijo y la utiliza para limpiarlas. Oh, mi hermano, nuestra conciencia tiene que estar limpia, tiene que estar limpia, tiene que estar limpia nuestra conciencia. El apóstol Pablo, después de haber sido salvo y después de que maduró ya en el Señor y caminó con el Señor, decía: mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo, Romanos 9:1. La conciencia de Pablo le daba testimonio en el Espíritu Santo. Entonces, ¿dónde estaba la conciencia de Pablo? En el Espíritu Santo. Dios es misericordioso, pero también Dios es bien objetivo. Nosotros debemos tener una conciencia de pecado y no ser ignorantes, mis hermanos, sobre las cosas que Dios no tolera. O sea, debemos saber qué es pecado y cuándo lo hicimos y no estar ignorando eso. Y de esta forma, cuando viene a nosotros esta conciencia de pecado, debemos arrepentirnos y aplicar la sangre de Jesús. Es cuando tú te das cuenta que has pecado contra Dios. No debemos estar con cargas en la conciencia o no podremos servir a Dios. Una persona cargada en su conciencia no puede servir a Dios. ¿Por qué? Porque cuando estamos en la certeza de haber sido perdonados y aceptados, entonces nos animamos a evangelizar, nos animamos a orar, nos animamos a predicar la palabra, a dar testimonio. Tenemos conciencia de que Cristo sana, de que Cristo limpia y nos hace hijos de Dios. Pero pretender algo sin estar vinculado a Cristo, mis hermanos, es un error. Sin estar vinculado con su sangre, sin estar vinculado con su espíritu, es un error, no sirve para nada. ¿Por qué? Porque la base que Dios quiere no está. ¿Cuál es la base? Cristo y el Espíritu. Perdón, la sangre de Cristo y el Espíritu Santo. Esto es lo que hace Satanás, hacernos olvidar esta base y nos hace adquirir la situación del hombre caído, esta situación loca, esquizofrénica, en la que nos idolatramos y nos detestamos al mismo tiempo y nos olvidamos de las promesas de Dios. Pero ante este escenario, el Señor nos recuerda nuevamente que la sangre de Cristo limpiará nuestras conciencias y aprenderemos a decir lo mismo que dice Dios, a estimar a su Hijo y su sacrificio y tener ese sentir, mis hermanos, por encima de nuestras autoacusaciones y las acusaciones de Satanás. Ahora, nuestras conciencias tienen que aprender a valorar la sangre de Cristo. ¿Te das cuenta? ¿Cómo la tienen que aprender a valorar? Como la valora Dios. Preciosa sangre de Cristo que tiene un valor delante del Padre inimaginable. Así la debemos tú y yo valorar. Él nos ama, se olvida de nuestras iniquidades. Esto es la Pascua. Y Él quiere que así también nuestra conciencia lo acepte y lo crea de la misma manera. Dios dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos. 1 Juan 1:19. Es decir, el Hijo de Dios pagó la deuda y el Padre lo aceptó. No podemos servir a Dios si nuestra conciencia y nuestro corazón nos acusan. Pero mayor que todo esto es Dios. Qué tremendo. Por la sangre de Jesucristo, nosotros tenemos acceso al Padre y el perdón de nuestros pecados. Ahora, ¿qué hace la sangre de Cristo? Habla en un nivel más alto que Abel. Dice aquí la Escritura que habla mejor que la de Abel. Mucho mejor que la de Abel. Cualquier otra sangre derramada en la tierra pide venganza. La de Abel, el justo, pedía venganza. Pero la sangre de su Hijo pide perdón a nuestro favor. Oh, Padre, gracias por esto. Bendito seas. Y esta última parte de lo que vamos a ver ahora, la sangre aplicada delante de Satanás, ¿no? Que es el tercer aspecto de la sangre. Cómo se aplica incluso delante de Satanás. Apocalipsis 12. Y fue lanzado fuera el dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él.
el diablo, el acusador, el acusador, es lo que quiere decir diablo, siempre está tirando lodo, siempre está queriendo embarrar. Y entonces, él es el adversario. Dice, y entonces oí una gran voz en el cielo que decía, ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios, y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Ese es el trabajo de Satanás, su ministerio. El inculpar a los hermanos, como cuando se presentó delante de Dios para acusar a Job, ¿te acuerdas? Y luego se presenta para tentar a Pedro, sacudirlo. Cuando este último pecó, se sentía triste, lloró amargamente cuando negó al Señor, si tú te acuerdas. Pero el Señor lo perdonó, totalmente lo perdonó. Y en el día del Pentecostés, que es algo de lo que estuvimos viendo hace ratito, vemos que Pedro se olvidó de su pecado, porque sus palabras fueron, vosotros negasteis al santo y al justo. Ahora, Pedro dice estas palabras como si él nunca hubiera negado. Fíjate lo que te estoy diciendo. En Hechos 2 o en Hechos 3:14, Pedro dice, vosotros negasteis al santo y al justo. Y Pedro dice eso como si él nunca lo hubiera negado. Esto quiere decir que cuando alguien se arrepiente de sus robos, es como si nunca hubiera robado. Y puede hablar con autoridad ya una vez restaurado en Dios acerca de el robo. Esto quiere decir que los que fornicaron pueden hablar en contra de la fornicación como si nunca hubieran fornicado. Los que mintieron pueden hablar de la mentira como si nunca hubieran mentido, porque han sido perdonados. Esto no quiere decir que nos vamos a creer mucho y a los hermanos los vamos a menospreciar, porque son así, porque tenemos que considerar cuando hablamos de estas cosas, de que si nos descuidamos podemos caer otra vez en una situación y va a ser más difícil la cosa. Entonces, aquí Pedro habla como si él nunca hubiera negado al Señor, pero como él se arrepintió, entonces se olvidó de su pecado y ¿sabes qué? Se deshizo de la acusación de Satanás que él traía, que él se había ido a esconder, regresó a pescar ahí. Lloró amargamente cuando negó al Señor, imagínate, habiéndole dicho, no, yo estaré contigo hasta la muerte, y lo negó, qué tremendo. Entonces podríamos pensar, mis hermanos, que Judas también se arrepintió, pero se ahorcó. La diferencia fue que Judas no creyó. Y Pedro le dice, vosotros negasteis, es decir, él no se estaba incluyendo ya, porque había sido perdonado. En el Pentecostés Pedro dice, vosotros negasteis al santo. Y él ya nos incluía. Ahora ellos también podían creer, levantarse como nuevas criaturas, porque se habían encontrado con el ministerio del nuevo pacto, la sangre y el Espíritu. Cuánta gloria hay en la sangre de Cristo, ¿te das cuenta? Y ellos la han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Ellos dieron testimonio, mis hermanos, del amor de Dios. Ellos dieron testimonio del amor de la obra de Jesucristo. Ese es su testimonio. Creí, por lo cual hablé. 2 Corintios 4:13. Entonces, acudamos a la sangre de Cristo cuantas veces sea necesaria. Yo no estoy de acuerdo con muchos hermanos que hablan de que para todo es la sangre de Cristo, la sangre de Cristo, porque nada más critican esa parte, pero no te dicen qué o cómo.
O sea, hasta dónde es o cómo es el estándar de la Biblia. Y es lo que te estoy explicando ahorita. Entonces acudamos a la sangre y démosle valor y no prestemos atención a Satanás, el acusador. La palabra dice que los que vencieron al acusador fue por la sangre del Cordero. Entonces, ¿cuál es nuestra victoria sobre el acusador? La sangre de Cristo. La sangre de Cristo. Con razón dice ese canto, con mucha verdad. Rancherito y lo que quieras. Pero es cristiano. La sangre de Cristo tiene poder para deshacer lo malo en mi ser. La sangre del Señor Jesús, preciosa sangre carmesí que derramó allá en la cruz, ha sido suficiente para mí. Qué tremendo, ¿no? Ahora le agarro más sabor a ese cantito. Por supuesto que sí. Preciosa sangre de Cristo, que es la que da la victoria. La sangre de Jesús, mis hermanos, tiene valor ante Dios. La sangre de Jesucristo tiene valor ante nuestra conciencia, y también la sangre de Cristo le calla la boca al acusador de los hermanos. Satanás ya no tiene nada más que decir cuando nosotros le respondemos con la sangre del Cordero de Dios. He sido cubierto por la sangre del Cordero de Dios, punto. Yo ya no soy más esto porque la sangre de Cristo me cubrió, y todo esto se recibe por fe. Qué gloria más grande. Amén. Aleluya. Vamos a quedarnos ahí y ya hablaremos de algunas otras cosas del Evangelio y de todo lo que está escrito acá más adelante en la siguiente ocasión. Padre, bendecimos tu nombre. Gracias, Señor, por la sangre de Jesucristo derramada en la cruz, y gracias, Padre, por tu Espíritu Santo, Señor. Precioso Espíritu de Dios y preciosa sangre de Cristo. Bendito sea tu nombre, Señor. Bendito sea tu nombre. Te damos gracias porque la sangre nos ha limpiado nuestras conciencias, nos ha hecho aceptos delante del Padre y nos ha dado la victoria sobre Satanás. Bendito sea tu nombre. Esa es tu victoria completa, ese es tu evangelio, esa es la base que tenemos que estar viviendo todos los días de nuestra vida, todos los días de nuestra vida. Gracias, Padre, porque es por la sangre de Cristo que pasas por alto nuestros pecados. No los ves ni los tomas en cuenta. Bendito Dios, gracias. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Yo te quiero recomendar que tomes un tiempo tú a solas con Dios y le pidas al Espíritu Santo que trabaje en tu ser para ver qué necesitas arrepentirte y soltarlo ya, suéltalo ya. Y pedirle a Dios fuerza para no caer en la misma conducta, sea cual sea tu pecado. La sangre de Cristo tiene poder y Dios nos ha dado el Espíritu Santo para sostenernos en su presencia. Sirvámosle a Dios en el poder del Espíritu Santo, cubiertos por la preciosa sangre de Cristo para victoria nuestra y para completar la obra del Señor en estos tiempos. Dios les bendiga, mis hermanos. Hasta la próxima.